El Klondike siempre ha tenido la costumbre de revelar verdades en el peor momento posible, como si la propia Tierra esperara a que la confianza se asentara antes de decidirse a hablar. Un minuto las máquinas rugen, el acero muerde el permafrost, la grava retumba sobre las plataformas de agitación a un ritmo en el que todos confían. Al minuto siguiente todo se detiene, no gradualmente, no educadamente, se detiene de la misma forma que un latido salta cuando algo va mal. A principios de noviembre de 2025, la estación ya apretaba a la tripulación como un puño. El invierno en el Klondike no llega suavemente, sino que avanza. Cada mañana el frío llegaba antes, demorándose más en las sombras, endureciendo las líneas hidráulicas y congelando el aliento en el aire. La paga había sido lo suficientemente constante como para justificar el agotamiento, pero no lo suficientemente rica como para permitir un solo error grave. En Gold Rush la minería de finales de temporada siempre era una apuesta, pero este año las apuestas parecían más agudas, más personales. Mónica Beats sentía esa tensión en los huesos. Se quedó de pie cerca de la planta de lavado con los brazos cruzados, escuchando más que observando. Las máquinas tienen voz. Hablan en vibración, en tono, en ritmo. Mónica había crecido aprendiendo ese lenguaje. Una planta en equilibrio zumba con confianza. Una planta en problemas vacila. Por eso lo detectó de inmediato el más leve tropiezo en la plataforma de agitación. No fue dramático, ni chispas ni alarmas. Solo una sutil irregularidad en el flujo de la grava, un desfase de una fracción de segundo, que habría pasado desapercibido para casi cualquier otra persona. Pero para Mónica estaba mal. La planta parecía atragantarse con algo que no entendía. Se enderezó instintivamente. Sus ojos escudriñaron la descarga, observando cómo la grava se derramaba irregularmente. La experiencia le llegó antes que la lógica. Algo en aquel corte no pertenecía. La parada fue rápida. Se cortó la corriente. Las correas se ralentizaron. El gemido del acero derivó en un silencio tan repentino que se sintió como una presión en los oídos. En el Klondike el silencio rara vez es reconfortante. Significa que algo ha cambiado. Los miembros de la tripulación se reunieron sin ser llamados, atraídos por el instinto y años de reflejos compartidos. Las comprobaciones de oro eran rutinarias a esa hora, normalmente acompañadas de bromas pesadas y un optimismo comedido. Pero ahora el aire parecía diferente, más denso, cargado. Cuando una mano enguantada metió la mano en la esclusa y levantó la obstrucción, la confusión se extendió en ondas silenciosas. No era oro, no era roca, era metal, oscurecido por la edad, compacto y moldeado por la intención más que por la erosión. La débil luz del sol del norte se reflejaba en su superficie, revelando débiles marcas, líneas que no eran arañazos al azar, sino grabados deliberados, suavizados por el tiempo, pero innegablemente humanos. No era equipo roto ni chatarra desechada. Tenía peso, presencia. Mónica avanzó despacio, como si se acercara a algo vivo. Cuando lo tomó en sus manos, el frío traspasó sus guantes, pero el escalofrío en su estómago no tenía nada que ver con la temperatura, sino con el reconocimiento no del objeto en sí, sino de lo que significaba. Conocía el terreno. Había firmado los cortes. Había revisado los estudios y los datos geológicos. Su credibilidad estaba ligada a cada metro de tierra movido esa temporada. Ese objeto no debería haber estado allí. No según los registros, no según los permisos, no según nada que le permitiera existir tranquilamente. Si apuntara a una actividad no declarada, histórica o de otro tipo, a los reguladores no les importaría quién la enterró hace décadas, sino quién la descubrió ahora. Y ese nombre sería el de ella. Mónica se puso en pie con una expresión controlada y un tono de voz que hizo que la tripulación se enderezara. Ordenó el cierre total. Ningún material saldría del lugar, nadie haría llamadas, ni fotos, ni especulaciones. Su tono transmitía autoridad, pero bajo él había algo más pesado: cálculo. El objeto se posó sobre la mesa entre ellas, pesando de repente más que cada onza de oro que habían vertido esa temporada. En ese momento Mónica comprendió algo con dolorosa claridad. La verdadera amenaza no era el invierno que se acercaba, sino la verdad de que la Tierra había decidido volver. Por la mañana el lugar se sentía alterado, como si la Tierra hubiera cambiado de bando.
Las máquinas permanecían congeladas bajo un cielo pálido, su quietud más fuerte que su rugido habitual. Para una tripulación acostumbrada al movimiento constante, la pausa era sofocante. El tiempo de inactividad en la fiebre del oro nunca era solo pérdida de producción. Era pérdida de impulso, pérdida de ingresos, aumento de la duda. Mónica caminó sola por el corte antes de que llegara nadie más. La escarcha se aferraba a los bordes de la excavación y cada paso crujía con finalidad. Repitió el descubrimiento una y otra vez dándole vueltas mentalmente de la misma manera que había girado el objeto en sus manos. Se le había pasado algo por alto en las inspecciones, papeles de confianza que para empezar estaban incompletos. El Klondike estaba lleno de viejas reclamaciones, acuerdos olvidados y tratos hechos en épocas en las que la documentación era una sugerencia más que una norma. Pero las excusas no protegían a los líderes. Esta demanda llevaba ahora su nombre. Eso significaba responsabilidad. Cuando se reunió la tripulación, habló claro. Sin dramatismos. Sin seguridades que no podía garantizar. Las operaciones permanecerían en pausa hasta que tuviera claridad. Aunque significara quedarse atrás. Aunque significara perder terreno ante el invierno. Algunos rostros se tensaron. Otros asintieron resignados. Nadie discutió abiertamente, pero el miedo persistía en el aire frío como la escarcha. Los sueldos dependían del ímpetu. El futuro dependía de decisiones tomadas en horas como esta. Esperó antes de llamar a su padre. Mónica necesitaba anclarse antes de pisar su presencia. Cuando Tony Beats llegó, lo hizo como siempre lo había hecho Botas, crujiendo sobre la grava helada, ojos escrutadores antes de que se formaran las palabras. No le preguntó por su estrés, sino por lo que había encontrado. Colocó el objeto entre ellos sin adornos. Tony escuchaba con los brazos cruzados la expresión tallada por décadas de duro terreno y lecciones más duras. Su primer instinto fue el rechazo. El terreno viejo produce cosas viejas. La minería está llena de sorpresas que parecen peores de lo que son. Pero Mónica no cedió a ese consuelo. Señaló las marcas, la colocación deliberada, la ausencia de cualquier registro que explicara su presencia. No se trataba de escombros removidos al azar. Habían sido colocados allí. Intencionadamente. El intercambio de palabras se hizo más agudo sin estridencias, pero con aristas. Tony abogó por el ímpetu. Sigue corriendo. Arréglalo más tarde. La temporada estaba sangrando. Mónica contraatacó con la realidad de la supervisión moderna. Aquello no era el pasado. Las cámaras lo seguían todo. Los reguladores lo rastreaban todo. El éxito llamaba la atención y la atención invitaba al escrutinio. Un paso en falso podría congelar toda la operación indefinidamente. Por primera vez, Tony dudó. Las reglas habían cambiado. La autoridad ya no venía únicamente de la experiencia. Venía del cumplimiento de la transparencia de la estrategia, le gustara o no. A pesar de sus intentos por contenerla, la noticia corrió rápidamente. El personal de producción llamó con preguntas cautelosas. La dirección quería certezas que ella no podía dar. Incluso la tripulación ferozmente leal sintió la tensión de la espera. Cada hora ociosa resonaba en los números. Mónica atendía una llamada tras otra con un tono firme, mientras sus pensamientos se agitaban. Ahora comprendía algo profundamente: el liderazgo era visible. Y un liderazgo visible significaba errores visibles. Si esto se desbarataba, no solo se resentiría su autoridad, seguiría su nombre. Aquella noche no pudo conciliar el sueño. Extendió mapas sobre la mesa de la cocina y trazó antiguas líneas de reclamación con un lápiz gastado casi hasta la madera. Cada límite, cada anotación, cada registro descolorido le parecían parte de un rompecabezas que la había elegido a ella para resolverlo. Fuera, el frío se apoderaba del Klondike. Dentro, Mónica se enfrentaba a un ajuste de cuentas más tranquilo. Nunca se trató solo de oro, sino de su legado, de si podía proteger lo que su familia había construido y al mismo tiempo asumir plenamente su propia autoridad. El hallazgo en el suelo helado no era simplemente metal, sino una pregunta. Y el Klondike esperaba su respuesta. Cruzó referencias de fechas, traslados y nombres, buscando cualquier explicación que tuviera sentido. Cuanto más profundizaba, más lagunas encontraba, lugares donde los registros se diluían o desaparecían por completo.
Quedó dolorosamente claro que alguien había trabajado este terreno antes de que ella lo vigilara, y lo había hecho en silencio. Al amanecer, el peso de esa comprensión se asentó por completo. No se trataba tanto de culpa como de consecuencia. El secretismo de otra persona se había convertido ahora en su problema, y la forma en que lo manejara la definiría mucho más de lo que podría hacerlo cualquier total de oro. Cuando regresó al lugar esa mañana, Mónica se movió con una nueva determinación. Fuera lo que este hallazgo le llevara a hacer, lo afrontaría de frente, aunque eso significara quedarse sola. Porque en el Klondike la tierra siempre decía la verdad al final. Al final de la semana, la tensión se había extendido por todos los rincones de la operación, asentándose en lugares que nadie podía nombrar pero que todos podían sentir. Las máquinas permanecían en silencio, sus enormes estructuras se alzaban como preguntas sin respuesta contra el pálido cielo. Los conductos de combustible se congelaban más rápido de lo habitual, y las pequeñas frustraciones estallaban con mayor rapidez, magnificadas por el frío y la incertidumbre. En la fiebre del oro, las pausas eran peligrosas porque daban tiempo a la gente para pensar, y pensar conducía inevitablemente al miedo. Mónica lo notó primero en la forma en que las conversaciones se detenían cuando ella se acercaba. La tripulación no la culpaba, al menos no abiertamente, pero ahora la vigilaban más de cerca. Cada decisión que tomaba, cada llamada que hacía, estaba cargada de expectativas. Lo llevaba en silencio, negándose a que aparecieran las dudas, aunque cada día le apretaban más. El liderazgo, se recordó a sí misma, no consistía en caer bien en momentos como este. Se trataba de ser digno de confianza cuando el suelo se movía bajo los pies de todos. Tony sintió la tensión de otra manera. Para él, la quietud era un insulto al instinto, una violación de todo lo que la minería le había enseñado durante décadas. Se paseaba más de lo habitual murmurando sobre las horas perdidas y el impulso perdido, su frustración sangrando en comentarios agudos que se detenían justo antes de la confrontación directa. Para Tony, la respuesta siempre había sido el movimiento. Empujaron hacia adelante hasta que el problema cedió, pero éste se negó a dejarse intimidar. Sus discusiones llegaron tarde, lejos de la tripulación, habladas en voz baja y cargadas de historia. Tony presionó para que avanzaran, insistiendo en que podían seguir trabajando mientras el papeleo se ponía al día. Mónica se mantuvo firme, explicando de nuevo que la supervisión ya no funcionaba, así que la visibilidad seguía a cada gramo extraído del suelo. No se trataba solo de producción, sino de credibilidad. Un paso en falso ahora podría deshacer años de cuidadoso posicionamiento. Tony se encrespó, pero escuchó, y solo eso marcó un cambio que ninguno de los dos reconoció en voz alta. La tripulación se sintió atrapada entre esas dos fuerzas. Algunos se pusieron silenciosamente del lado de Tony, y su paciencia se fue agotando a medida que los días pasaban. Los demás respetaban la cautela de Mónica, aunque les diera miedo admitirlo. Todos dependían de la mina, y la incertidumbre tenía un modo de volcar la lealtad hacia adentro. A Mónica no le molestaba. Ella lo entendía. La gente protegía lo que necesitaba para sobrevivir, y ahora mismo la supervivencia parecía incierta. Entonces llegó la llamada que confirmó su peor temor. Un funcionario de la región le tendió la mano cortés pero inequívocamente al tanto de la situación. Se había corrido la voz del hallazgo, enmarcado cuidadosamente pero ya fuera de su control. El funcionario hizo preguntas mesuradas, su tono neutro, pero la curiosidad enhebraba cada frase. Mónica respondió con sinceridad, sabiendo que la evasión solo levantaría más sospechas. La transparencia era la única baza que le quedaba. A la mañana siguiente se reunieron en el lugar, recorriendo juntos el Tajo bajo un cielo que no ofrecía calor. Mónica explicó la operación paso a paso, señalando dónde había aflorado el objeto y cómo se había descubierto. El funcionario escuchó, tomó notas y se arrodilló cerca de la esclusa con deliberado cuidado. Cuando habló, sus palabras aterrizaron con suavidad, pero tuvieron peso. No se trataba de escombros accidentales. Habían sido enterrados intencionadamente, colocados donde no se encontrarían con facilidad. Esa confirmación se extendió rápidamente hacia el exterior. La supervisión temporal se convirtió en una posibilidad real, y con ella llegó la amenaza de retrasos que se prolongaron más allá de los días, convirtiéndose en semanas.
Mónica sintió que la presión le apremiaba no solo profesionalmente, sino personalmente. Este era el terreno que había luchado por gestionar la operación que había trabajado para definir en sus propios términos. Cuando el funcionario se marchó prometiendo un seguimiento, Mónica se quedó sola al borde del corte. El viento era más cortante allí y el silencio parecía deliberado, casi acusador. Comprendió entonces que no se trataba solo de una prueba de procedimiento. Era una prueba de identidad. La operación Beats siempre había sido ruidosa, agresiva, sin disculpas, pero este momento exigía algo totalmente distinto. Exigía contención, paciencia y el valor de dejar que la verdad saliera a la superficie, costara lo que costara. Cuando se volvió hacia el campamento, Mónica ya sabía que no había forma de evitar lo que vendría después. Las líneas de fractura ya se habían formado atravesando la familia, la tripulación y el legado por igual. Lo que yacía enterrado bajo la grava había empezado a salir a la superficie, y no pararía hasta que quedara totalmente al descubierto. El secreto bajo la grava. Los documentos fueron llegando por etapas, no todos a la vez, como si la propia verdad necesitara tiempo para armarse de valor. Mónica los extendió por la mesa del remolque del despacho. Las páginas se curvaban ligeramente con el aire frío. Antiguas transferencias de reclamaciones. Estudios parciales, anotaciones manuscritas que deberían haberse digitalizado años antes. Todo ello contaba fragmentos de una historia que nadie se había molestado en terminar. Cuanto más leía, más inquieta se sentía. Este terreno había pasado por demasiadas manos con muy poca claridad, y cada firma que faltaba parecía intencionada más que descuidada. Tony se unió a ella en silencio, escudriñando el papeleo con el ceño fruncido cada vez más. Reconoció inmediatamente los patrones, los rasgos distintivos de tratos, hechos discretamente para evitar llamar la atención. En años anteriores este tipo de ambigüedad era habitual, incluso esperada, pero Mónica comprendió que lo que Tony había confiado una vez ya no era válido. Hoy en día las lagunas en la documentación no se pasaban por alto. Se investigaban, y la investigación traía consecuencias que no se limitaban al papeleo. Lo que más la inquietaba era la cronología. Una transferencia se solapaba con otra lo suficiente como para sugerir actividad durante un periodo en el que no debería haber estado en marcha ninguna operación oficial. Alguien había estado trabajando en este terreno en la sombra, extrayendo valor sin rendir cuentas. El objeto que encontraron no era un error ni un equipo perdido. Era una prueba dejada atrás por alguien que supuso que nadie miraría lo bastante cerca como para encontrarla. Esa suposición acababa de derrumbarse. La tripulación se enteró de la situación a través de rumores y preguntas a medio responder. La ansiedad se instaló en las rutinas diarias, convirtiendo las pequeñas tareas en silenciosos actos de resistencia. Un menor preguntó finalmente lo que todos habían estado pensando, si esto podría paralizarlos durante el resto de la temporada. Mónica no ofreció falsos consuelos. Les dijo la verdad, que aún no lo sabía, pero que lucharía por mantener viva la operación de la forma correcta. La honestidad, creía ella, era mejor que la comodidad construida sobre mentiras. Su teléfono se convirtió en una extensión de su mano a medida que se acumulaban las llamadas de agencias y asesores. Cada conversación requería precisión, el cuidadoso equilibrio de cooperar sin rendirse. Mónica se negó a minimizar el hallazgo, incluso cuando hacerlo podría haber aliviado la presión. Sabía que una vez que empezabas a ocultar detalles, la historia te controlaba a ti, y no al revés. La transparencia era más lenta y difícil, pero era el único camino que no acababa en la ruina. Por la noche la duda se apoderaba de ella, a pesar de su determinación. Se preguntaba si había rectificado en exceso, si su cautela sería recordada como debilidad. La idea de que podía estar poniendo en peligro el sustento pesaba mucho, sobre todo cuando el agotamiento la despojaba de la certeza. Pero cada vez que surgía esa duda, volvía a la imagen del objeto en sus manos, sus marcas deliberadas e innegables. Ignorarlo habría sido más fácil. Vivir con esa elección, no. Cuando llegó la confirmación de que se procedería a una investigación formal, el impacto fue inmediato. Suspensión temporal de ciertas operaciones, acceso limitado al sitio, supervisión que vigilaría cada movimiento.
Tony reaccionó con ira, paseándose y maldiciendo a partes iguales, despotricando contra un sistema que, según él, castigaba la honestidad. Mónica absorbió su frustración sin retroceder. Ella comprendía su miedo, incluso lo compartía, pero se negaba a dejar que dictara sus actos. Aquel momento obligó a ninguno de los dos a hacer cuentas. Sus argumentos se suavizaron no porque lo que estaba en juego hubiera disminuido, sino porque se habían elevado más allá del orgullo. Tony empezó a ver lo que Mónica estaba protegiendo, no solo la temporada, sino el futuro de la operación. Y Mónica reconoció el coste de mantenerse firme, la tensión que suponía para las relaciones construidas durante décadas. Sin embargo, bajo la tensión empezó a formarse algo más estable. A medida que avanzaba la investigación, una verdad se hizo inevitable. No se trataba solo de un objeto extraído de grava congelada, sino de las consecuencias de decisiones tomadas mucho antes de que Mónica pisara ese suelo. El secretismo ajeno había aflorado por fin, y ahora exigía responsabilidades. La cuestión ya no era si el pasado les alcanzaría. Ya lo había hecho. Cuando la lealtad choca con la verdad. La investigación se desarrolló lentamente, no con enfrentamientos dramáticos, sino con una persistencia metódica que desgastó a todos los implicados. Los miembros de la tripulación fueron llamados uno a uno. Se les pidió que relataran rutinas que una vez habían parecido insignificantes. Para los mineros acostumbrados a medir los días por yardas recorridas y onzas recuperadas, este tipo de escrutinio les resultaba extraño e invasivo. Mónica se mantuvo presente en todo momento, asistiendo a las entrevistas siempre que se lo permitían. Su calma era un contrapeso a la inquietud que se extendía por el campamento. Lo que más la inquietaba no era lo que la gente revelaba, sino la facilidad con que se habían desestimado pequeñas advertencias. Un minero admitió que había notado alteraciones inusuales meses antes, marcas en la corta que no coincidían con el trabajo reciente. En aquel momento había supuesto que eran restos de alguna operación olvidada hacía tiempo. Al oírlo ahora, Mónica sintió una aguda punzada de arrepentimiento, no hacia él sino hacia la cultura que enseñaba a la gente a seguir adelante en lugar de hacer preguntas incómodas. Este era el coste del impulso sin reflexión. Al principio, Tony observaba desde los márgenes, erizado ante unos procedimientos que no podía controlar. Sin embargo, con el paso de los días, su ira empezó a perder filo. Llevaba el café a las reuniones sin hacer comentarios y preguntaba en lugar de dar directrices. El cambio fue sutil, pero Mónica lo notó. De pie a su lado durante las discusiones en lugar de delante de ella, Tony empezó a reconocer lo que exigía este momento. La lealtad, pareció darse cuenta, no consistía en proteger la operación de la verdad. La tensión disminuyó no porque desapareciera la incertidumbre, sino porque la dirección volvió a sentirse unificada. Mónica se dirigió a ellos abiertamente, explicándoles en qué punto se encontraban las cosas y lo que podría venir a continuación. No prometió resultados que no podía garantizar, sino que prometió transparencia incluso cuando dolía. Esa honestidad ganada a pulso y arriesgada empezó a reconstruir la confianza que se había debilitado bajo la presión. Una tarde Mónica y Tony estaban de pie al borde del Tajo, el suelo tranquilo bajo un cielo desnudo por el frío. La investigación había detenido las operaciones, pero no la reflexión. Tony rompió el silencio primero con la voz más baja de lo habitual. Le dijo que había hecho lo correcto, aunque no lo hubiera sentido así en ese momento. Mónica no respondió de inmediato, sopesando las palabras antes de dejar que se asentaran. Admitió que había tenido miedo no del hallazgo en sí, sino de lo que podría costarle elegir la transparencia. La confianza, la autoridad, el respeto, incluso su lugar dentro de la operación familiar, se habían sentido repentinamente frágiles. Tony asintió, reconociendo una verdad que había aprendido por las malas décadas atrás. El liderazgo siempre conlleva un precio y evitar ese coste no hace sino aplazarlo. En ese entendimiento compartido, la tensión entre ellos se aflojó. Cuando finalmente se tomó la determinación, llegó sin ceremonias, sin cierre permanente, con una autorización condicional para reanudar el trabajo bajo una supervisión más estricta. El alivio se extendió por el campamento como el calor que vuelve tras una larga helada. La temporada continuaría, aunque alterada, remodelada por el escrutinio y la cautela. Para la tripulación significaba el restablecimiento de los cheques y la renovación del propósito. Para Mónica significaba validación sin triunfo.
Antes de reanudar las operaciones, reunió a todo el mundo. Habló de avanzar limpiamente, de documentarlo todo y bajar el ritmo cuando fuera necesario. Les recordó que la tierra no les debía nada y que el respeto por ella iba más allá de la extracción. Las cabezas asintieron, algunas de acuerdo, otras reflexionando. Las palabras no eran inspiradoras en un sentido tradicional, pero sí enraizantes. Cuando las máquinas volvieron a rugir, el sonido transmitía menos desesperación y más determinación. Ahora trabajaban de forma diferente, más deliberada, más conscientes del peso que tenían bajo los pies. La lealtad se había puesto a prueba y se había redefinido, despojada de la lealtad ciega y reconstruida en torno a la responsabilidad compartida. En la colisión entre la verdad y la tradición había surgido algo más sólido, y Mónica Bitz se encontraba en su centro, cambiada pero intacta, preparada para lo que el suelo revelara a continuación, lo que sobreviviera tras el choque. Cuando la temporada llegó por fin a su fin, lo hizo sin ceremonia, como si el propio suelo se resistiera a marcar el momento. No hubo una oleada dramática de oro de última hora, ni un final triunfal que borrara las semanas de tensión que habían precedido. Para Mónica Bitz, el final de la temporada no se parecía tanto a una línea de meta como a una larga exhalación después de haber aguantado la respiración durante demasiado tiempo. Las cifras de producción contaban una historia modesta. Habían llegado por debajo de lo previsto, recortados por las pausas, las inspecciones y un ritmo que favorecía la cautela frente a la agresividad. Sobre el papel nunca figuraría entre las temporadas más rentables, pero el papel no podía captar lo que se había ganado. No podía reflejar las decisiones tomadas bajo presión, la moderación mostrada cuando hubiera sido más fácil seguir adelante, ni la credibilidad ganada por elegir la transparencia antes que la conveniencia. Mónica comprendió que el legado no se construía con una sola temporada fuerte, sino con momentos como este. La tripulación también notó la diferencia. Ahora había menos bravuconería en sus conversaciones, menos despreocupación por el riesgo. Comprobaban los registros con más cuidado, preguntaban antes y trataban las anomalías con una seriedad que no siempre habían tenido antes. No era miedo, sino conciencia la que surge al darse cuenta de lo fácil que es deshacer las cosas cuando se ignoran las pequeñas advertencias. Mónica observaba estos cambios en silencio, sabiendo que importaban más que cualquier ganancia a corto plazo. Tony, a su manera, también había cambiado. No lo anunciaba ni lo reconocía abiertamente, pero su enfoque se suavizaba en los bordes. Los años de instinto no le habían abandonado, pero ahora estaban templados por el reconocimiento de que el mundo por el que navegaba su hija no era el que él había dominado décadas atrás. Esa comprensión no le disminuyó, sino que le cimentó. Su relación se asentó en algo más estable después de la tormenta. Las discusiones desaparecieron, sustituidas por conversaciones en las que reinaba el respeto mutuo y no la rivalidad. Mónica ya no sentía que tenía que defender cada decisión como una declaración de independencia. Tony ya no se sentía obligado a poner a prueba su determinación. Habían cruzado juntos un umbral que redefinía la autoridad dentro de la operación familiar. Ya no se trataba de jerarquía, sino de confianza ganada a través de la acción. El objeto que lo había iniciado todo estaba ahora lejos del corte catalogado y asegurado, despojado de su misterio, pero no de su significado. Su presencia había obligado a plantearse preguntas que nadie quería hacerse y había dejado al descubierto lagunas que nadie podía permitirse ignorar. Mónica pensaba en ello a menudo, no con resentimiento, sino con claridad. Algunos hallazgos eran valiosos por lo que te daban. Otros importaban por lo que te quitaban. Este te había quitado ilusiones, atajos y la comodidad de la negación plausible. Cuando el invierno se apoderó por completo del Klondike, Mónica reflexionó sobre el momento en que lo tuvo en sus manos por primera vez. El frío, el peso, la certeza de que no pertenecía al lugar al que pertenecía. Ese instinto la había guiado a través de cada una de las difíciles elecciones posteriores. Entonces, se dio cuenta de lo fácil que habría sido tomar otro camino. Habría podido minimizarlo, racionalizarlo, o enterrarlo más profundamente bajo la rutina de la producción. Muchos lo habrían hecho. Pocos la habrían culpado, pero ella lo habría sabido. Ese conocimiento importaba más que la reputación, más que los números, más que la aprobación. El liderazgo, había aprendido. Mónica no consistía en comandar el movimiento.
Se trataba de saber cuándo parar. Se trataba de comprender que el suelo no solo contenía recursos. Contenía historia, responsabilidad y consecuencias. La minería no era solo extracción. Era administración tanto si a la gente le gustaba esa palabra como si no. La temporada le había enseñado esa verdad de un modo que ningún mentor podría haberle enseñado jamás. Para la tripulación, la experiencia se convirtió en algo que llevaban en silencio. Más tarde, contarían anécdotas sobre ella, enmarcadas de forma diferente según quién les escuchara. Algunos harían hincapié en el estrés, otros en el alivio cuando se reanudó el trabajo. Pero por debajo de esas versiones, habría un entendimiento compartido de que habían formado parte de algo que importaba más allá de un sueldo. Se habían enfrentado juntos al escrutinio y habían salido adelante sin comprometer lo que eran. Al comenzar los preparativos para la siguiente temporada, la planificación se sintió diferente, más deliberada, con más fundamento. Mónica lo afrontó con una confianza forjada no solo por el éxito, sino por la supervivencia. Ahora confiaba en sí misma de una forma que no estaba ligada a la aprobación ni a la comparación. Se había enfrentado a un momento que podría haberla definido como temeraria, inexperta o demasiado precavida. En un sector que suele premiar la rapidez y la bravuconería, esa distinción tenía un peso real. La operación Beats avanzó más esbelta pero más fuerte, despojada de bravuconadas innecesarias y anclada en una credibilidad ganada a pulso. El terreno siempre presentaría nuevos retos. Eso era seguro, pero Mónica ya no temía lo que pudiera revelar. Había aprendido a escuchar cuando algo le parecía mal, a confiar en el instinto respaldado por la responsabilidad y a aceptar el coste de hacer las cosas de la manera correcta. Al final, la temporada sería recordada no por lo que se sacó de la tierra, sino por lo que salió a la superficie cuando más importaba. Un secreto enterrado había puesto a prueba la lealtad, la autoridad y el legado. Lo que sobrevivió no fue solo la operación, era una comprensión más profunda de lo que exigía el liderazgo cuando nadie estaba mirando. Y mientras el Klondike se sumía en el silencio bajo las garras de Winter, una verdad permanecía clara: los descubrimientos más importantes no siempre se medían en oro. A veces se medían en el valor de detenerse, enfrentarse a lo que uno encuentra y seguir adelante cambiado. Lo que ocurrió esta temporada no fue un capítulo más de la quimera del oro. Fue un recordatorio de que el verdadero drama no siempre viene de las averías o de los totales de oro, sino de los momentos en que el carácter se pone a prueba bajo presión. Mónica Beats no solo se enfrentó a un descubrimiento en el suelo, se enfrentó al coste del liderazgo, al peso del legado y a la responsabilidad que conlleva que se confíe en ella para guiar a otros hacia la incertidumbre. Si historias como esta le importan las decisiones que no se ven, los conflictos silenciosos y los momentos que cambian a las personas mucho antes de que cambien los resultados, quédese con nosotros. Suscríbase para conocer más a fondo los intereses personales de sus tripulaciones favoritas, la presión bajo la superficie y las decisiones que dan forma a lo que sobrevive mucho después de que termine la temporada.